Hola amigos, otra semana, otro video. Y qué semanita. Me agarró un resfrío. ¿Vieron cuando Hulk lo agarra a Loki? Lo caga a palo contra el piso. Bueno, así me dejó el resfrío, hecho pelota. Así que pensaba sacar el video antes, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Y ahora lo están viendo, bueno, despacito lo logramos subir. Entre otros planes que tenía, salí a comprar soldaditos y bueno, no conseguí una mierda. Así que bueno, ahora estamos disfrutando un poquito de la tarde y hago el videito mientras paseo un poquito por el barrio. Está lindo, está lindo. Bien, les voy a pasar unos consejitos para aquellos que recién se inician. Bueno, este es un trabajo bastante complicado, no es tan sencillo de hacer. Así que si van a hacer algún tipo de modelado con epoxi, lo que más les conviene hacer un trabajo sencillo y después encarar algo tan complicado como esto. Pero bueno, cada uno sabrá, ¿no es cierto? Lo que yo les aconsejo, o sea, les voy a dar una serie de consejos, ¿no? El primero es que tomen referencias anatómicas, que se vayan basando en lo que es un soldadito, un muñequito, un dibujo, pueden imprimirse algo, cualquiera de esas cosas les pueden llegar a servir para tener una referencia anatómica y que no les quede los brazos largos, las piernas cortas y ese tipo de cosas que suelen suceder cuando uno arranca. Lo segundo que tienen que hacer es buscar referencias del trabajo que van a hacer. Busquen en internet fotos, imágenes, todo lo que necesitan para que no les falte detalle. Y si tienen una impresora, imprimirse una hoja con todo el trabajo que tienen que hacer, les va a venir de 10. Tercero, trabajen a intervalos. ¿Qué significa eso? Significa que hagan una parte, lo dejan secar cuando están conformes con esa parte, lijan y le agregan otra parte y le van sumando capas. Y así lo hacen. Una vez que le agregaron la segunda capa, lo dejan secar, lijan y después vuelven a hacer ese trabajo. Y así lo van llevando despacito. Si lo quieren hacer todo de una sola vez, va a ser un desastre. No lo recomiendo. Pueden intentarlo. Cada uno aprende como puede. Otro consejo que les doy es que tengan más de un modelo, porque por ahí, por una cuestión de ansiedad, de que quieren hacer avanzar rápido el trabajo, o incluso de que no les salga demasiado bien, les conviene tener varios modelos para ir trabajando. Eso significa que van a tener opciones a la hora de armar su muñeco con lo que le vaya saliendo mejor. Pero también por una cuestión de que si hicieron epoxi y demás, amasaron epoxi y demás, para que tengan dónde ponerlo también, porque eso suele pasar, que uno llega a equivocarse en la cantidad y después ¿qué hace con el epoxi? Bueno, tenés otros muñequitos para ponerlo. Plantéense una buena estrategia de trabajo. Recuerden que no solamente se puede modelar con el epoxi, también se puede tallar. Se pasaron con algo, lo pueden agarrar con el cúter, le sacan el pedacito y una vez que le sacaron el pedacito, lo lijan y lo vuelven a trabajar. Así que no es la muerte de nadie si se pasan con un poquito de eso. Una cosa que es muy interesante también para aplicar en este tipo de trabajos es agarrar cosas que les calce bien con el modelo. Por ejemplo, yo uso medias bolas, un cuadradito de un electrónico. Todo lo que le venga bien, úsenlo. De última yo le pongo cartón. Ahora van a ver que le pongo cartón. Y tiene que ver mucho con el grosor. El grosor que les aporta el cartón va bastante bien con el modelito.
A propósito del tamaño, el tamaño es una locura. Estuve viendo los tamaños que trabaja Warhammer con sus muñequitos. 28 milímetros. No, yo a ese tamaño es imposible. O 35. 28, 35 creo. Un soldadito tiene 5 o 6 centímetros. Y bueno, voy a ser tipo soldadito. Incluso se me fue grande el muñeco puto. Y me quedó más grande de lo que quería. Hice otro. Pero bueno, por una cuestión de tiempo tampoco alcancé a terminarlo. Así que lo dejé ahí. Veremos en el futuro si lo termino o no. Ya se verá. Y el último consejo. No se desanimen. Es difícil hacer el modelado. Vayan despacio. Y traten de vuelta. Si no sale la primera vez, la segunda va a salir mejor. Eso es una fija. Depende cuánto amor le pongan a esto, pero el amor lo ponen con tiempo, o sea, no es que es algo que ustedes le ponen mucho amor y ya salió una maravilla, no, una cuestión de tiempo, dedicarle amor a este trabajo y despacito, despacito van saliendo cosas. Los primeros, guárdenlos, los muñequitos, y un día después de que hicieron 20, sacan el primero y se van a dar cuenta todo lo que avanzaron y se van a maravillar con lo que ustedes tenían adentro y que sacaron. Y eso está muy pero muy bueno. Bueno, el próximo video va a ser de Star Wars. Vamos a ver si ampliamos un poquito. Me estoy fanatizando mucho con Warhammer, así que vamos a dejarlo un ratito de lado. No por mucho, porque tengo planes para Warhammer. Ya van a ver. Voy a hacer un TIE Interceptor. TIE, no sé cómo mierda se dice. Esa navecita redonda de Star Wars que tienen como unos paneles al costado que supuestamente le permite volar. Bueno, vamos a hacer uno de esos o vamos a hacer un clon. Estoy trabajando un clon chiquitito. Para aprender a manejar, hijo de puta. Bueno, y nada, eso. No se queden por ahí. Un me gusta siempre es apreciado. Una suscripción, por supuesto. Un comentario es como una moneda de oro. Y tratemos de seguir creciendo. Sé que lo voy a lograr porque tengo gente excelente en la comunidad. Las personas me han apoyado muchísimo. Algunos videos los han compartido mucho y se los agradezco. Y nada, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado la modalidad de porque bueno, salí a caminar y me voy a hacer el video. Y bueno, es un tema hacer video así y bueno, espero que les haya gustado. Un abrazo a todos, viejo, y nos vemos en el próximo video. Chao.